Cuando hablamos de monocitos o macrófagos, estas son células fagocíticas, ¿no? Pero que tienen características diferentes. Unas, los monocitos se encuentran en la circulación sanguínea y generalmente son más pequeños que los macrófagos. Cuando hacemos referencia a los macrófagos, ¿no? Hablamos de células que se encuentran habitualmente en los tejidos y no en la sangre. ¿Ya? Los monocitos son células sanguíneas y los macrófagos son células que se encuentran en los tejidos. Con respecto al origen de los monocitos y macrófagos, estos van a derivar de la línea mieloide de manera específica. ¿Ya? Entonces podemos tener células precursoras que van a dar origen a los monocitos, y de estos cuando salgan de la circulación sanguínea se convierten en macrófagos. ¿Ya? Entonces, a nivel del hemocitoblasto tenemos el monoblasto, monocito. Dentro de este grupo de células, ¿no? Encontramos a las células que están constituidas por un núcleo, ¿no? Pero una característica importante es que no están constituidos por estos gránulos que habíamos visto, ¿no? Con relación a los neutrófilos, a los eosinófilos y los basófilos, ¿no? Estas son células agranulocíticas, ¿ya? Entonces tienen esa denominación también. Esta imagen ustedes la tienen en sus libros. Una vez que el monocito, o que estas, a través de la médula ósea, a través de las células stem cell, células madres, células progenitoras, se empiezan a diferenciar, ¿no? Utilizan varias citoquinas para este proceso de diferenciación y maduración. Principalmente la interleucina 3, ¿ya? Interleucina 3, y esto es el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, ¿ya? Eso significa factor estimulante de colonias de granulocitos y de monocitos. Gracias a este factor estimulante se va a dar origen al monoblasto, ¿ya? Y para que este se diferencie en monocito y maduro, necesitamos una citoquina específica. Estas son citoquinas de crecimiento y maduración. Necesitamos al factor estimulante de colonias de monocitos de manera específica para que se puedan diferenciar. Y una vez que se diferencian en monocitos inmaduros, estos van a salir de la médula ósea y van a viajar a la circulación sanguínea. En la circulación sanguínea vamos a encontrar dos tipos de monocitos, ¿ya? Los monocitos de tipo 1 y monocitos de tipo 2. Los monocitos de tipo 1 generalmente, ¿no?, se los diferencia porque tienen un receptor específico en la superficie, ¿ya?, que se conoce como el CXCR1. Esta no es nada más que una quimioquina, ¿ya?, un receptor para una quimioquina. Y el monocito 2, que tiene un receptor específico en la superficie que se conoce como el CCR2, ¿ya? Ambos son receptores para quimioquinas. Estos receptores les ayudan a los monocitos a que puedan salir a los diferentes tejidos cuando son atraídos por las quimioquinas, ¿ya? Entonces estos no son nada más que ligandos de unión a las quimioquinas. ¿Qué tiene este monocito de tipo 1 de particular cuando este se diferencia en macrófago y sale hacia los tejidos? Este monocito del de tipo 1 se convierte en un macrófago tisular, ¿no?, o también conocido como un macrófago fijo. Es un macrófago que se va a quedar a nivel de los tejidos, ¿no?, para patrullar o vigilar, para ser una célula vigilante, ¿no?, en caso de que ingrese algún agente patógeno, ¿no?, y los reconozca como extraño. Entonces, este monocito se diferencia en un macrófago
activar. ¿Ya? Cuando sale a los tejidos ya no es monocito, es macrófago. ¿Cuántos tipos de macrófagos tenemos en los diferentes tejidos? Hay varios tipos, dependiendo de la ubicación, ¿no? Células de Kupffer, por ejemplo, ya nos han explicado los que han expuesto. ¿Dónde se encuentran las células de Kupffer? A nivel del hígado. Macrófagos alveolares, a nivel pulmonar en los alveolos. Microglia, sistema nervioso central, los osteoclastos, macrófagos peritoneales, células sinoviales a nivel articular. Entonces, todas esas son células fijas o macrófagos fijos. Pero, ¿qué pasa con los monocitos de tipo 2? Estos monocitos son activados tras una respuesta inflamatoria. Una vez que hay algún proceso inflamatorio, los monocitos se van a activar y al salir de la circulación sanguínea se diferencian en lo que se conoce como los macrófagos inflamatorios. ¿Qué hacen estos macrófagos inflamatorios? Producen citoquinas proinflamatorias en gran cantidad. ¿Ya? Esos son solamente algunos ejemplos. Tienes que aprender por lo menos algunas citoquinas proinflamatorias. Macrófagos inflamatorios pueden producir la molécula PAF, ¿no? O factor activador de plaquetas, eso significa. Factor activador de plaquetas. También pueden producir el leucotrieno B4. Leucotrieno B4. Interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Pero ¿qué otras citoquinas son citoquinas proinflamatorias? Además de estas, tenemos a la interleucina de tipo 6, interleucina de tipo 8, interleucina de tipo 12, interleucina 18, el interferón, ¿ya? El interferón. Entonces, por lo pronto tienen que aprenderse todas estas citoquinas, ¿ya? Factor activador de plaquetas, leucotrieno B4, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 12, interleucina 18, interferón y el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Estas son las citoquinas que van a contribuir en la respuesta inflamatoria. Cuando terminemos de ver todas las células de la inmunidad innata, vamos a ver el proceso de la fagocitosis y la inflamación. La inflamación es un mecanismo relativamente complejo, en el que intervienen varias células, varias moléculas, ¿ya? Entonces, sí o sí apréndanse estas citoquinas. ¿Ya? Esto les va a servir para Inmuno 2 también. ¿Cuál es la estructura de cada una de estas células? Los monocitos y los macrófagos de todas las células de respuesta inmunitaria son las células más grandes. Si hablamos de los monocitos, habíamos dicho, ¿no?, que los monocitos se encuentran en la circulación sanguínea y los conocemos de dos tipos, el de tipo 1 y el de tipo 2. Los monocitos pueden medir de 12 a 15 micras de diámetro. ¿Qué características particulares tienen? El núcleo, ¿no? Si ustedes se fijan en la imagen, es un núcleo arriñonado en forma de riñón. El citoplasma puede ser un citoplasma aquí ligeramente granular, como ustedes ven acá, ¿no? Pero no se compara ni con el neutrófilo, ni con el eosinófilo, ni con el basófilo. Tiene dentro de sus componentes citoplasmáticos, pues, gran cantidad de organelas. Tiene gran cantidad de lisosomas, es lo característico de los macrófagos.
¿Ya? Los lisosomas pues son, o las vesículas lisosomales, tienen un gran arsenal enzimático. Eso ayuda a que cuando el monocito, el macrófago, captura algún agente patógeno, lo pueda degradar, ¿no? Durante la fagocitosis. Se forman estas vacuolas fagocíticas o endosomales y tienen gran cantidad de filamentos de citoesqueleto. Son células móviles, ¿no? Se caracteriza porque tienen muy bien desarrollados las microfibrillas, microfilamentos, ¿no? Porque eso les ayuda a que estos se puedan mover. ¿Dónde se localizan? En la circulación sanguínea. Por otro lado, los macrófagos. Estos macrófagos, a diferencia de los monocitos, son células muchísimo más grandes, ¿no? Pueden medir de 15 hasta 80 micras de diámetro, ¿no? Eso depende del tejido en el que estos macrófagos se puedan encontrar. De igual manera, ¿no? Tienen el núcleo arriñonado, tienen bastantes organelas intracitoplasmáticas y gran capacidad para movilizarse. Esas son algunas características de esos neutrófilos, ¿no? Ya habíamos dicho que son células de mayor tamaño. Constituyen hasta un 10% de todos los leucocitos, abundantes en el hígado y en el vaso, pero estos pueden estar ubicados en diferentes tejidos en gran cantidad, ¿no? Y es muchísimo mayor cuando hay activación de los mismos y una respuesta inmunitaria, ¿no? Esos gránulos ya los hemos hecho mención. ¿Cuáles son las funciones de estos macrófagos? Los macrófagos son células fagocíticas por excelencia, ¿no? Por tanto, tienen la capacidad de reconocer gran cantidad de agentes extraños al organismo, ¿no? Y no solamente agentes extraños al organismo, también células que ya han cumplido su función, ¿no? Restos celulares también para terminar de digerirlos. Otra función importante es la presentación antigénica. Al igual que las células dendríticas, los macrófagos pueden realizar la presentación del antígeno a los linfocitos para que se pueda activar la inmunidad de tipo adaptativo. ¿A qué se conoce como sistema fagocítico mononuclear? Es un sistema que está conformado por todas las células fijas que están ubicadas en los tejidos. Estamos hablando de los macrófagos fijos, ¿no? Como las células de Kupffer, macrófagos alveolares, osteoclastos y demás. Y además por los monocitos que están en la circulación sanguínea, ¿no? Que en conjunto estos actúan como células vigilantes para defendernos frente a algún agente patógeno. Esa es la estructura de un macrófago, ¿no? Para poder reconocer al agente patógeno, ¿qué necesita un macrófago? ¿Qué necesita? ¿Qué receptores necesita? Para reconocer acá, ¿qué receptores? Necesitan los PRR, ¿no? Receptores de reconocimiento de patrones. Okay. ¿Y qué se conocen del agente patógeno? Se conocen los PAMs, ¿no? Que son expresados en su superficie. Cualquier estructura vital del agente patógeno son considerados PAMs. Entonces, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas tienen que tener gran cantidad de receptores de reconocimiento de patrones en la superficie. ¿Qué otra forma, mediante qué otra forma pueden reconocer agentes patógenos, además de estos receptores de reconocimiento de patrones? Habíamos dicho cuando hablábamos de neutrófilos. Además de estos, ¿cómo un macrófago puede reconocer un agente patógeno?
Si a un agente patógeno se le pega un anticuerpo, no se olviden que los macrófagos en su superficie tienen receptores para anticuerpos. ¿Qué receptores les dije que se aprendan de memoria? CD16, 32 y 84. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Qué otra forma, ¿de qué otra forma se reconoce al agente patógeno? Se pega acá la molécula C3b. Este es un factor del sistema del complemento. Les había dicho también, ¿no?, que se aprendan para todos lo mismo. Receptores para el sistema del complemento. Receptores CR1, CR3, CR4. 2, 3 y 4. Para todos. Ya apréndanse. CR1, 2, 3 y 4. Si tienen receptores para este factor del sistema del complemento, también les sirve para reconocer agentes patógenos. ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasa cuando se conocen algún agente patógeno? Este es el proceso de la fagocitosis. ¿Qué pasa cuando ingieren al agente patógeno? Forman esta vesícula fagocítica en el interior. Habíamos dicho que hay gran cantidad de lisosomas, ¿no? Vesículas lisosomales con gran cantidad de enzimas. Si se une estos lisosomas al fagosoma, se forma el fagolisosoma, ¿no? ¿Qué sucede posterior a esto? La digestión del agente patógeno, ¿no? Se digiere y se destruye el agente patógeno, ¿no? Y el resto del agente patógeno puede ser eliminado al exterior, ¿no? Entonces, estos son los pasos de la fagocitosis, ¿no? Y como les había dicho, tienen gran cantidad de organelas intracitoplasmáticas, aparato de Golgi, mitocondrias, retículo endoplásmico, ribosomas y demás, ¿no? Lisosomas. Ok, estos revisen tienen en sus libros, ¿ya? Para el día de mañana revisen las características estructurales. Aquí ya habíamos visto, ¿no?, los receptores de superficie. No se olviden, todas las células tienen receptores que se conocen como moléculas de adherencia. En todas van a encontrar lo mismo, ¿ya? Son moléculas de adherencia. ¿Para qué les sirve? Para que puedan salir los monocitos de la sangre hacia los tejidos, ¿no? Los macrófagos para que puedan atravesar los diferentes tejidos, ¿no?, hasta llegar al lugar de la vesícula. Sí. ¿Qué características Los macrófagos. Solamente revisen y analicen este dibujo que tienen en sus libros. ¿Ya? Solamente ven y mañana vamos a ver para qué funcionan cada uno de estos receptores.